Antes de explicarles las dos organelas que tienen doble membrana, tal como les dije, cloroplastos y mitocondrias, que se las iba a explicar junto con fotosíntesis y respiración, vamos a describir lo que es el núcleo de la célula y sus componentes. Solamente eso, para que nos demos cuenta cómo está formado, a dónde está ubicado, cómo es la forma en que se relaciona con el resto de los componentes, simplemente porque estuvimos nombrando determinadas cosas que ahora podemos unir antes de incorporar más información sobre el resto de las organelas. Entonces, en este video muy cortito sobre el núcleo celular, vamos a decir que la presencia de un núcleo es la característica o una de las características que distingue a las células eucariotas. Porque nosotros habíamos estado hablando que el material genético está presente en las células procariotas, pero que no está delimitado y rodeado por una membrana formando un núcleo, sino que está libre en el citoplasma, aunque puede estar ubicado en determinado punto del citoplasma y agrupado, pero no está separado del resto por una membrana. Entonces, el núcleo sería algo así como el centro de control de la célula. ¿Por qué? Porque contiene la información genética que está almacenada en el ADN, ácido desoxirribonucleico, que nosotros ya describimos cuando estuvimos viendo macromoléculas. Entonces, la presencia de ese tipo de cosas hace que el núcleo pueda controlar el metabolismo celular, porque ahí está la información para poder controlar el metabolismo celular, y por otro lado la reproducción celular, porque ahí también está la información como para poder duplicar una célula y mandar la información a las células hijas. Sobre eso después vamos a entrar más en detalle en otros videos cuando estemos viendo duplicación, síntesis de proteína, división celular. Ahora vamos a ver de qué está formado, cómo se constituye un núcleo. Entonces, un núcleo tiene una envoltura nuclear. Esa envoltura nuclear se llama carioteca. Nosotros ya veníamos hablando del sistema de endomembranas, del retículo endoplasmático, y sabemos que hay una relación entre lo que ahora sabemos que se llama carioteca o envoltura nuclear y el retículo endoplasmático. Otra cosa que está dentro del núcleo es la cromatina, que en realidad está constituida por el ADN con algunas proteínas básicas, histonas y otras que ayudan después a reorganizar este tipo de información genética para dar lugar a los cromosomas. Y puede haber uno o más nucleolos dentro del núcleo. Entonces, si vemos este dibujito, podemos ver que tenemos un núcleo que está relacionada su membrana o carioteca, su membrana doble, con el retículo endoplasmático que tenemos ahí dibujado alrededor del núcleo. Vemos que hay un nucleolo, está en este momento en el dibujo ubicado en la parte central, puede haber más de un nucleolo, y vemos que hay poros en la membrana, porque el núcleo no está aislado de la célula. El núcleo necesita que pasen cosas e informaciones. De la misma manera que con todas las membranas celulares, el pasaje de cosas pequeñas es mucho más directo. Cuando el pasaje es de macromoléculas o moléculas con una función específica, en realidad en esos poros hay como unos porteros que van a permitir o no el ingreso o el egreso de sustancias. Ahí está ubicado, está señalado, por ejemplo, que al núcleo entran proteínas y del núcleo sale el ARN mensajero y también subunidades ribosomales. Entonces eso sería una forma de representar un núcleo celular. Ahora bien, ¿cómo definimos la envoltura de ese núcleo? La envoltura de ese núcleo acabamos de decir que se llama carioteca. ¿Cómo está compuesta? Está compuesta por dos membranas. Esas membranas presentan poros, es exactamente lo que les estaba comentando, y a través de los cuales
el interior del núcleo se va a comunicar con el citoplasma. Se va a comunicar con la parte gelatinosa del citoplasma que se llama citosol, a donde están embebidas el resto de las cosas que tienen que interactuar y recibir información y órdenes desde el núcleo. Entonces, al costado hay un dibujo para que ustedes vean que Carioteca tiene dos membranas, que tiene poros, entonces entre las dos membranas también hay un espacio perinuclear, pero los poros atraviesan esas dos membranas y permiten el pasaje de moléculas y de información. Cuando hablamos de material genético, nos referimos inicialmente a la cromatina. Cuando una célula está en reposo, en su núcleo lo que se distingue es cromatina, que su nombre se debe a que como se tiñe fácilmente con reactivos, y adquiere el color que le dan los reactivos, al principio se le atribuyó simplemente ese nombre, ¿no? De cromo, de color, como que adquiere color rápidamente. Pero la cromatina es en realidad el ADN y proteínas. Esas proteínas pueden ser de dos tipos, histonas y no histonas, y después vamos a ver cómo se organizan para poder dar lugar a otras cosas como, por ejemplo, la organización en cromosomas. Cuando uno tiene una célula en estado de reposo, toda ese ADN está como formando hebras mucho más laxas, ¿sí? Y es larguísimo, o sea, está todo como enrollado, pero es muy larga, porque es muy larga la secuencia que hay de nucleótidos para tener información para darle instrucciones a la célula. Entonces, si hay diferentes grupos de eso. Entonces, cuando uno necesita preparar la célula para una división, si tuviera que tratar de duplicar y después dividir todo ese hilo largo que está desparramado dentro del núcleo, digamos, sería muy difícil. Entonces, una forma como práctica es como ovillar eso, como condensarlo, de manera que sea más fácil de mover ese paquete de información y sea más fácil de duplicarlo y de volverlo a dividir. Entonces, los cromosomas en realidad se observan cuando una célula se va a dividir y están constituidos por la misma cromatina, pero condensada. Entonces, se van condensando y forman cada especie, cada especie de organismo tiene un número específico de cromosomas. Por ejemplo, en la especie humana hay 46, o sea, 23 pares, de los cuales 44 cromosomas serían autosomas y los otros 2 cromosomas serían sexuales, los que determinan el sexo del individuo. Si nosotros miramos este dibujo, es más o menos lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto? Desde la doble hélice del ADN, la formación de cromatina mediante la incorporación de proteínas, y luego la cromatina esa que se condensa para dar lugar a los cromosomas. Nosotros nos vamos a guiar por lo que dice esta diapositiva para describir las partes de un cromosoma, pero fíjense que comienza la diapositiva diciendo los elementos constituyentes de un cromosoma metafásico. Metafase es una de las etapas de una división celular y lo que quiere decir con este concepto es que vamos a describir un cromosoma que está en división, ¿sí? Si nos recordamos el dibujo anterior que estuvimos describiendo, lo que en realidad tenemos que pensar es que esa cromatina que se está condensando para formar un cromosoma, como eso es un requerimiento para llevar adelante una división celular, antes de que comience el proceso propiamente dicho de condensación,
ha habido una división, una duplicación del ADN. Por lo tanto, la información va a aparecer duplicada y cada unidad duplicada va a estar en una de las dos cromátidas del cromosoma. Por eso, normalmente dibujamos un cromosoma como lo que está dibujado en última instancia, ¿sí? Y lo que vemos es que un cromosoma va a sufrir una división celular, de una célula que va a sufrir una división celular, está compuesto por dos cromátidas unidas por un centrómero. Quiere decir que ya lleva la información duplicada, porque el ADN se duplicó previamente a la formación del cromosoma que estamos viendo ahí. De acuerdo a la longitud relativa que tengan las patas de los cromosomas, nosotros podemos tener cromosomas metacéntricos cuando los brazos son iguales, submetacéntricos cuando son distintos pero no tan diferentes, acrocéntricos cuando uno de ellos es muy corto y telocéntrico cuando el centrómero está directamente en uno de los extremos del cromosoma. Lo otro que tenemos dentro de un núcleo es un nucleolo. Puede haber más de un nucleolo. Están constituidos por ARN del tipo ribosomal y proteínas ribosomales, o sea, ribonucleoproteínas y ciertos segmentos de ADN. Ese nucleolo en realidad desaparece durante la división celular, o sea, durante la mitosis y la meiosis que vamos a ver después, el nucleolo no está presente, desaparece. Y su función es la de sintetizar el ARN ribosomal y ensamblar las subunidades ribosomales formando los ribosomas. O sea, está directamente relacionado con la síntesis de ribosomas. Eso sería, así resumido, los componentes de un núcleo celular. Entonces ahora sabemos qué tiene un núcleo. Sabemos qué tienen las células. Vamos a describir en un próximo video las dos organelas que nos faltan con sus funciones y luego podemos empezar a ver cómo funciona la duplicación del ADN, la síntesis de proteínas y la división celular.